Pues vale, si quieres empezaré haciendo una pequeña introducción, que no hace falta que me haya hecho ningún guión porque ya nos conocemos desde más de hace 15 años, no sé, yo no, ya las fechas ya uno las pierde, pero una vez, yo, yo sé que me acuerdo la primera vez que te conocí, que como eres muy intrépido, apareciste de pronto en una clase de astronomía que estaba dando en el ayuntamiento de un curso, ¿te acuerdas? Vaya, en ese momento, pues pasaste allí en tu otra faceta que tienes, que es de periodista científico, pues ahí Manuel estaba cubriendo unos reportajes sobre cursos de astronomía en Alicante, pues entonces allí lo conocí yo. Desde entonces, pues no hemos dejado de seguir en contacto y realizando muchísimas cosas. Hombre, cuando has estado muy cerca de nosotros, pues no has parado de trabajar con nosotros en miles de cosas. En todos los fregados, como se dice por aquí, pues ahí estaba Manuel. Lo más importante es que eres un periodista científico, cosa que es muy difícil hoy día y antiguamente más todavía, con la particularidad de que creó un programa de radio de nivel científico en Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. ¿Quién no va a conocer el Cinturón de Orión? Que a lo largo, pues no lo sé, de muchas temporadas, pues estuvo ahí interviniendo con muchos personajes que gracias altruistamente, como siempre pasa, altruistamente, pues la labor de divulgación. Es que es increíble, ¿no? Bueno, pues a Manuel le debemos muchas cosas y el mes pasado quería recuperar, como ya te dije, aquel trabajo del proyecto de la Florida, el barrio de la Florida, para que todo el mundo lo supiera, dónde encontrar su calle, todas las calles del barrio de la Florida, que también hiciste un gran trabajo junto a otras muchas personas, pero todas esas cosas, pues a lo mejor la gente, los nuevos socios no lo conocen y es importante ir refrescando a los que somos de la vieja guardia, pues hemos vivido muchas historias, desde esa, llevar reportajes a Madrid, que estuvimos en Madrid con la maqueta de Marte, que como sabéis tenemos mientras no nos digan lo contrario, tenemos la maqueta más grande del mundo. Entonces Madrid también estuvo en casa de Juan, que desgraciadamente ya nos dejó, y bueno, podría estar mucho tiempo hablando de Manuel. Y entonces, bueno, como afortunadamente sigue con nosotros, pues seguimos aprovechándose de sus conocimientos. Así que hoy, pues tendremos ese majestuoso observatorio astronómico que nos va a hablar de él el tiempo que quiera y ya está. No siempre hemos querido tener un observatorio no tan grande, pero bueno, un poquito sí que por eso en el cartel puse arriba cómo sería el observatorio. Es el telescopio de Mario, que está aquí delante. Entonces, pasando frío, no es lo mismo que el que tú vas a ver. Bueno, Manuel, te dejo en buenas manos. Una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando estuve pateando la ciudad de Zúrich al poco de llegar fue que en pleno centro de la ciudad, en plena zona rica, porque sabéis que Zúrich es una ciudad bastante, bastante poderosa desde el punto de vista económico, pues me encontré una torre y en lo alto de la torre una cúpula de un observatorio. Y dije, ¿esto qué es? Aquí en medio, ¿cómo puede ser? Y bueno, lo visité a finales del año pasado, el 26 de octubre, y bueno, cuando hablé con Enrique dije, oye, ¿qué te parece si hacemos una charla acerca de este observatorio? Y bueno, no vais a ver una gran cantidad de información desde el punto de vista técnico, porque el telescopio que hay instalado pues no es un telescopio, digamos, para hacer astrofotografía, para hacer investigación, es más bien divulgativo, pero bueno. El título, pues sí, es majestuoso porque, porque es que hay que verlo. A ver. El,
yo invito a que si alguna vez tenéis oportunidad, pues que vengáis a verlo, porque como todo en la vida, en persona siempre es otra historia. El cartel, con una foto bastante bonita, al atardecer, se ven las luces encendidas. Y bueno, vamos a hablar un poco de Suiza, una pequeña introducción muy rápida, sobre todo para que nos ubiquemos en el espacio. Vamos a hablar un poquito de lo que es, dónde está Zúrich dentro de la Confederación. Eh, Vamos a hablar de la ubicación del telescopio, del observatorio dentro de la ciudad. Eh, una pequeña mención por qué el nombre de Urania. Haremos un recorrido por la historia de esta reliquia centenaria, algunas pinceladas acerca de su construcción y pasaremos a hacer un recorrido por el interior, ver un poco el instrumental. He decidido incluir en el índice una pequeña reseña a Carl Zeiss, que es uno de los grandes constructores de grandes telescopios y de ópticas, y es una empresa que sigue hoy funcionando. Y bueno, sobre todo vamos a hacer un recorrido fotográfico. No quiero abrumar con demasiada información. Bueno, este es el clásico mapa actualizado, no es el mismo mapa del continente europeo que estudiamos cuando éramos chicos. Las cosas han cambiado, aquí ya aparecen Bosnia, Montenegro, Macedonia y todas estas cosas, pero bueno, ahí en medio, como la pequeña Galia, pero fuera de Francia, tenemos a Suiza, hace frontera, como veis, con Francia por el oeste, Alemania por el norte y Austria, y por el sur principalmente también con Francia y una gran frontera con Italia. Más o menos, para que os hagáis una idea, de Alicante a Suiza hay unos 1.600 kilómetros de distancia. Son, eh, conduciendo rápido sin parar, en 12 horas os lo podéis hacer, pero no es recomendado. Dentro de lo que es la Confederación, no me gusta hablar de país, pero bueno, también se puede decir país, pero es una confederación de estados, digamos que es una especie de Estados Unidos dentro de Europa. Estas son las grandes ciudades. Por el sur tenemos el famoso Pico del Cervino, en alemán es el Zermatt. Tenemos Ginebra, que es como todos sabéis, es una ciudad donde bueno, pues hay muchas instituciones de carácter internacional, derechos humanos, Cruz Roja, en fin. Tenemos Lausanne, que tiene una politécnica bastante interesante. Interlaken, que es una zona preciosa donde hay una gran cantidad de accidentes geográficos muy atractivos, cascadas, en fin, es una zona muy, muy bonita. Tenemos hacia el oeste también, que es muy bonito, muy turístico, San Maurice. Toda la zona del sur de lo que llaman la Suiza italiana, Bellinzona, Locarno, Lugano, residencia de Fernando Alonso, por ejemplo, y de otros muchos. Luego tenemos ya más hacia el norte, según nos acercamos hacia la frontera con Alemania, Lucerna, Zug, que es como una especie de Suiza dentro de Suiza, y tenemos la ciudad de Zúrich, que es donde estamos nosotros. Y aquí en el norte está Schaffhausen, que tienen las cataratas del Rin, que son también muy famosas. Y luego tenemos Basel, o Basilea en español, que es también una ciudad bastante importante. Y la capital, que es Berna. Mucha gente confunde Basilea como la capital de Suiza, pero es la ciudad de Berna. Dentro de Suiza tenemos el cantón de Zúrich, que está aquí señalado en rojo. La capital del cantón es la ciudad de Zúrich. Como podéis ver, hay muchos lagos, muchos lagos. Este lago que está aquí arriba hace frontera con Alemania, se llama el lago Constanza, el Bodensee también se le llaman, y es bastante impresionante. Te da la sensación de que estás en el mar, sobre todo de lo largo que es, ¿no? Este es la vista así a grosso modo del cantón de Zúrich, todos los diferentes Bezirks o departamentos de los que se compone el cantón. Es muy famoso Winterthur por la compañía de seguros, pero no sé si tiene algo que ver, pero vamos, ahí está Winterthur, y luego tenemos aquí Zúrich.
con el lago Zürichsee, que para que os hagáis una idea, de punta a punta son 42 kilómetros. No es muy ancho, pero sí que es bastante largo, unos 42 kilómetros y unos 100 metros de profundidad máxima. Y luego dentro del cantón, lo que es el Stad o lo que es la ciudad, está aquí a la derecha marcado en gris. Podéis ver que bueno, pues lo que es el término municipal es también bastante amplio. Aquí tenéis una foto de hace unos años, de 2012, de cómo se ve Zúrich en la noche. Es inevitable esa aberración, esa aberrante contaminación lumínica que esté por todas partes. Pero bueno, como os podéis fijar, a medida que bajamos en la imagen, vamos hacia el este, nos vamos acercando hacia los Alpes, cada vez va habiendo menos luz, con lo cual a poco que conduzcas 50, 60 kilómetros, puedes encontrar zonas muy oscuras. Zúrich, en Suiza hay 4 idiomas oficiales: alemán, italiano, francés y el romanche. Estas son las 4 diferentes denominaciones de lo mismo, de la ciudad. Es la ciudad más grande, son alrededor de 430.000 habitantes, pero el área metropolitana pues son 1,5 millones, o sea que realmente se mueve mucha gente alrededor. Los atascos aquí, bueno, pues también existen, como os podéis imaginar. Es el motor financiero del país y bueno, encabeza el ranking de una de las, hay varios rankings, pues uno de ellos es Zúrich, está como una de las ciudades de mayor calidad de vida. Esto es una anécdota para que veáis una comparación de diferentes índices de coste de la vida. Una escala de 0 a 150, Zúrich estaría en torno a 130, 100 tendríamos la ciudad de Nueva York, Praga estaría en 50, Sydney un poquito más arriba, pero como podéis ver, incluso comparado con la majestuosa Londres, la gran metrópoli europea de esta zona del charco, pues la verdad es que Zúrich, para lo que es relativamente pequeño que es, ofrece un buen índice del costo de la vida. Vamos a centrarnos un poco más en lo que nos corresponde, que es hablar un poco del observatorio. El Urania Sternwarte, que quiere decir observatorio o punto de vista de las estrellas, de Stern, es estrella en alemán, está en pleno centro histórico de la ciudad, algo que siempre fue así desde sus orígenes. No pasa como en otros sitios que el ensanche de las ciudades ha incluido, como pasa por ejemplo en Madrid con el Observatorio Astronómico Nacional, que ha quedado engullido por la ciudad. Desde el principio siempre se supo que el observatorio iba a quedar dentro de la ciudad. Aún así, hace más de 100 años la contaminación lumínica permitía una buena calidad de observación. El nombre oficial, bueno, pues no sé exactamente la motivación, pero se decidió darle como nombre Urania, que viene de Uranos, que en griego significa el cielo en forma de Dios. Y Urania es, como muchos sabréis y Enrique especialmente os puede hablar de ello en cualquier momento, es la musa de la astronomía. Todos sabéis que en la mitología griega se estilaba mucho eso de tener musas, y bueno, la responsable del conocimiento del cielo y de la observación del cielo era Urania. Aquí la tenemos en este cuadro del año 1502. No he encontrado el autor, pero es de todas las composiciones que he visto sobre Urania la que más me ha gustado, con su compás y esa ese globo terráqueo, con su ecuador y su meridiano, una carta, veis que una carta. Bueno, esto es la idea, ¿no? De por qué el nombre es un homenaje también quizá a la mujer, no sé, la motivación real, ahí está. Hay más Uranias. En Alemania también he encontrado algún observatorio que toma el mismo nombre. Es un bonito homenaje. Esta es lo que sería el mapa del centro de la ciudad. Podéis ver aquí la estación ferroviaria, es la gran central del Bahnhof. Todo lo que es la zona donde las grandes marcas de joyería, perfumería, ropa y tal se aglutinan en una calle que empieza aquí, va bajando por aquí paralelo al río Limmat. Y
Ahí en medio del centro histórico, rodeado de iglesias y un montón de cosas, aquí nos encontramos con el observatorio, que como podéis imaginar ya al estar metido dentro de una ciudad, pues carece absolutamente de interés o de producción científica. Está única y exclusivamente dedicado a la divulgación de la astronomía. Uh, Hablando un poquito del edificio, visto desde fuera, esta foto a mí me encanta. Es el observatorio con un poco de nieve, es una foto en invierno, las calles todavía se ven mojadas, es una foto de larga exposición. Y bueno, pues es una torre de base circular, yo diría que es más bien hexagonal, pero es ascendente, base circular ascendente hacia hexagonal. Tiene una cúpula que es de estilo clásico, con forma de domo, y fue inaugurado en 1907. En 2007 cumplió 100 años, como es lógico, y bueno, pues se hizo una renovación del interior que falta le hacía. Como dato curioso, se trata del primer edificio de la ciudad de Zúrich que se construyó con hormigón. Es un detalle que, bueno, pues ahí queda. Y bueno, eso es uno de los edificios más característicos de la ciudad, junto a las iglesias, que hay unas cuantas, y además está protegido desde el año 89. 12 toneladas de peso. Aquí lo tenemos desde esta vista cenital, con el refractor mirando hacia nosotros. La cubierta parece que está construida con cobre, o sí, cobre, seguramente. Mejor para la temperatura. Esta vista lateral con una veleta, con algunos detalles bonitos, como esta estrella de Navidad quizás, el sol, la luna, los puntos cardinales, y vemos aquí estos grandes ventanales y los balcones. Como podéis ver, observar, ahí hay una serie de balcones que permiten desde el interior asomarnos y ver desde arriba todos los puntos cardinales de la ciudad. Un par de imágenes más, los mismos balcones, los ventanales, otra perspectiva. A mí me gusta mucho esta foto, sobre todo para los conspiranoicos, porque podéis ver que está el cielo lleno de chemtrails, o sea que alguien nos quiere envenenar. O sea que tened cuidado cuando vayáis por Zúrich, no quedéis patitiesos. Bueno, antecedentes a Urania, al observatorio, los había en la ciudad de Zúrich. De hecho, hubo un primer observatorio cerca de la Casa Gremial, que hoy acoge al Museo Nacional de la Porcelana y la Loza, el Museo Nacional suizo de la Porcelana, está donde antiguamente hubo un observatorio, y está muy cerquita de la Escuela Politécnica de Zúrich. Y bueno, pues desde este pre-Urania, desde este observatorio anterior que tenéis aquí en la fotografía, bueno, pues se constituyó una comisión que se llamó Comisión Astronómica, y en el año 1759 este observatorio sirvió para calcular el Culminatio Solis de Zúrich, y de algún modo saber cuáles eran las coordenadas geográficas más exactas de la ciudad, es decir, la posición de la ciudad de Zúrich en el globo terráqueo. Hablamos del año 1759. El Observatorio Nacional lo fue entre el año 861 y 1864, y formó parte del Instituto Federal Suizo de Tecnología, en lo que hoy es la Escuela Politécnica, la ETH, la Universidad Politécnica. Y fue construido por un señor llamado Gottfried Semper. Semper os será familiar, no sé si tenía algún antecedente probablemente valenciano, Semper, podría ser, pero bueno, ahí estuvo, Godofredo. La construcción, no he encontrado mucha documentación, supongo que en algún archivo histórico de la ciudad la habrá, no me he podido desplazar para poder hacer un buen trabajo documental, pero sí que he encontrado esta fotografía donde se puede ver en blanco y negro todo el andamiaje alrededor del observatorio. Incluso no se aprecia mucho la imagen, pero se ve que la cúpula todavía no estaba cubierta.
se ven las cuadernas, pero todavía no se ve el recubrimiento. Es bueno, pues gracias a que se vendió un suelo, un comerciante llamado Abraham Dale Einstein, pues vio la oportunidad de negocio y compró este suelo en Werdenmühleplatz y en el año 899 y en el año 1905 pues comenzó la construcción como parte de un desarrollo urbanístico de la propia ciudad de Zúrich, que se llamó el Eje Urania, que fue planificado por un arquitecto llamado Gustav Gull, que era del estilo historicista, un estilo arquitectónico pues, bastante conservador. La torre mide 51 metros de altura y se construyó sin ninguna conexión con el resto de la casa, sobre una casa, pero no está conectado, de hecho el acceso es distinto. La cúpula, bueno, pues se construyó sobre una base de 48 pilotes de madera que se clavaron hasta unos 12 metros de profundidad, atravesando un suelo principalmente compuesto por roca sedimentaria calcárea, probablemente originario del suelo de algún antiguo lago que hubo donde hoy está la ciudad de Zúrich. Y todo reposa sobre una gran losa de hormigón fundido que bueno, para lo que corresponde está lo más libre de vibraciones. El devenir histórico del observatorio pues ha pasado por bastantes vicisitudes a lo largo de estos 100 y pico años. En el año 1905 se fundó una cooperativa llamada Urania, que tenía integrantes pues gente del mundo de las finanzas, de la ciencia, pero sobre todo fue la incorporación de una constructora, Fitz Lloyd-Paul, pues la que le dio el impulso, ¿no? Para que en el año 1907 se pudiera inaugurar. En el año 5 pues, se presentó la solicitud de edificación. Parece ser que esta solicitud de edificación al ayuntamiento fue para construir un edificio de carácter comercial con torre para el establecimiento de un observatorio. El arquitecto fue Gustav Gull, el mismo que estaba desarrollando el eje Urania, el eje de esta zona de la ciudad, que tiene en su historia diferentes otros interesantes edificios de carácter público. El observatorio se inauguró el 15 de junio de 1907, disculpad, y en el año 1915 incluía un restaurante, el observatorio, pero por causa de la Primera Guerra Mundial, pues el restaurante cerró. Y la cooperativa Urania, que había empezado con todo este tinglao, pues decidió vender la propiedad, producto de la crisis, incluido el observatorio. Y fue una empresa cervecera, Löwenbräu, la que en el año 1924, en plena fase de reestructuración interna de la propia empresa cervecera, pues como reclamo, imagino que como reclamo también comercial, pues adquirió el edificio completo. Allá por el 36, mientras en España empezábamos a sufrir los daños de esta horrible guerra civil que nos mantuvo en la inopia durante buena parte de la mitad del siglo pasado, pues en Suiza pues también se sufrió la crisis económica y los costos de mantenimiento pues obligaron a que el propietario pues decidiera vender. Pero previo a la venta de este edificio, incluido el observatorio, se fundó una sociedad de amigos del observatorio con el fin de cubrir el déficit que este tenía y además se decidió que el Centro de Educación de Adultos de Zúrich, lo que en Alicante es la Escuela de los Mayores, la Universidad de los Mayores, pues la misma pero en Zúrich, se hiciera cargo de las operaciones en el año 36. O sea que rápidamente la sociedad reaccionó y el mismo año que se quiso poner en venta o liquidar o saldar, pues se constituyó esta sociedad y bueno, pues gracias a ella el observatorio siguió en marcha sin grandes interrupciones, la más notable desde 1936
tuvo lugar en el año 1951, que estuvo cerrado el observatorio durante un año para instalar un ascensor que fuera un poquito más rápido, y no utilizar, y quizá no sé si no había ascensor, había tan solo escaleras, pero son 11 plantas en total. Total, que se instaló un ascensor. Cumplido el 75 aniversario, otro desafío, otra vicisitud, y es que el contrato de arrendamiento finalizaba. eh, hay una errata aquí. Ah, no, perdón. Sí, sí, justo está bien. Justo, sí, sí. De 1951 nos vamos a 1989. El contrato de arrendamiento finalizaba. Y bueno, pues la torre tuvo que sufrir una renovación que duró un par de años, hasta el año 1991, y con el fin de darle un poco de vida, después de haber estado 2 años cerrado, no solo se declaró protegido, edificio protegido, en el mismo año 1989, sino que se instaló un restaurante bastante chulo, que he podido verlo, en el año 1991. Unas grandes vistas, unas muy buenas vistas tiene, las mejores vistas quizá. Bueno, hay competidores. Durante este trabajo, pues se protegió el telescopio. Es curioso que se hizo un cobertizo de madera, se quitaron todas las ópticas y se mandaron a Jena, que es eh, la ciudad alemana, donde está la fábrica, la sede central del fabricante de Carl Zeiss en Alemania. Como ejemplo ilustrativo, a la derecha tenemos la foto de la planta donde está el Jules Verne, el Julio Verne, también interesante nombre que le pusieron al restaurante, o se llama Panorama Bar, Jules Verne. Y a la izquierda vemos cómo era en el año 1988 la misma planta, exactamente la misma planta, y casi que tenemos la misma perspectiva. Entonces, en el año 88 se utilizaba la planta número 11 como sala de conferencias y, en fin, para recibir invitados y tal. Hoy en día es un Panorama Bar que también hacen cócteles. Esta foto quería incluirla porque me parece bastante bonita, el atardecer. Una vista desde fuera. Si hacemos una pequeña pausa también. Me pareció bonita incluirla, traerla a colación. Y bueno, pasamos a hacer un recorrido ya, dejamos un poco lo que es la charlatanería propia en sí y vamos a pasar un poco a lo que es el interior, ¿no? Lo primero que llama la atención, por lo menos a mí, lo primero que me llamó la atención al acceder a la planta del observatorio son las cuadernas de madera y el recubrimiento de madera, que es lo que se ve del interior, así como esta estructura de hierro que es donde está el ojo del observatorio. No sé si podéis apreciar aquí la abertura. Por aquí, bueno, pues esa es la ranura por la cual el telescopio puede hacer su función. Me llamó bastante la atención. Es un trabajo bastante fino y delicado el que realizaron. Tiene su miga. Estas son algunas de las vistas desde el observatorio de día al noroeste. eh, eh, Hacia aquí está el pico, se llama Uetliberg, que es el punto más alto del cantón de Zúrich. Tenemos vistas hacia el sureste, hacia el lago Zúrich, un par de iglesias por aquí. Aquí está toda esta zona de aquí, es la zona llamada Bellevue. Aquí está el Teatro de la Ópera, en fin, un poco lo que es la ciudad. Y esta otra vista al noreste, de donde está la universidad. Aquí vemos todas las universidades, la ETH, todo lo que es universidades, edificios clásicos. Como podéis ver en estas tres imágenes, una cosa que me sorprendió de Zurich, yo me esperaba una gran ciudad llena de rascacielos y tal. Quizá en mi cabeza tenía más la idea de Zurich, quizá algo parecido a Frankfurt, pero que va, es algo totalmente llamativo porque se ha respetado todo lo máximo posible las alturas de la construcción.
siguiendo aquella clásica norma o regla de que ningún edificio debía superar la altura de las iglesias circundantes. Hoy ya no es así, excepto en el centro histórico, el casco histórico, donde sí que se ha respetado. Si nos alejamos unos pocos kilómetros dentro de la ciudad, pues ya no se respeta, pero lo que es el casco histórico está muy bien, muy bien respetada esta regla no escrita. Esta es otra perspectiva de la cúpula desde el interior, eh, la abertura, y aquí vemos el tubo larguísimo del refractor. Aquí tenemos a la izquierda el tubo guía, con su tapita, que no falte. Y un detalle de la montura, donde viene la firma del fabricante, que si alguna vez habéis estado en algún otro observatorio, estoy seguro casi al 80% de que si habéis ido a más observatorios clásicos, el 80% de ellos estarán montados con monturas de Carl Zeiss. Hablando un poquito de Carl Zeiss, merece la pena porque es una gran empresa muy relacionada con el mundo de la astronomía, también de la fotografía, obviamente. Es básicamente una empresa de equipos ópticos, medidores industriales. También se metió en el mundo de la medicina, fundada en el 846 por el propio Carl Zeiss, que da nombre a la empresa, junto a otras personas que luego se fueron incorporando a finales del siglo XVIII, pues fueron los que tenían básicamente en aquellas fechas, tenían el monopolio de la producción de ópticas. Tiene varias sedes en diferentes ciudades. La principal está en la ciudad de Jena. Y el grupo Zeiss, que ya hoy es un grupo, entonces era una sociedad anónima, hoy ya es un grupo empresarial, tiene su fundación, que es la Carl Zeiss Stiftung, que también tiene otras filiales como Schott y Janaer Glass, que están en otras ciudades. Y bueno, hay que decir que es uno de los fabricantes de sistemas ópticos de los más antiguos que todavía siguen funcionando. Y diréis, ¿y qué pinta ese escudo aquí a la izquierda? Bueno, porque Carl Zeiss es patrocinador oficial del equipo de fútbol de la ciudad de Jena y lleva su nombre grabado en el escudo del equipo de fútbol. Me hizo gracia. Esta es una vista de la sede de la empresa hace años. Hace años es un dibujo bastante interesante, bastante chulo. Y como podéis ver, en lo alto del edificio de oficinas, que tiene, no sé si sigue activo, tiene una cúpula, un pequeño observatorio con una pasarela alrededor. Y hoy en día no tiene nada que ver, obviamente es una empresa que ha ido creciendo con los años, ha sobrevivido gracias a la calidad de sus productos y un gran prestigio ganado a pulso durante tantos años. E incluso hoy en día pues tuvieron la idea de construir un planetario, o sea que si alguna vez os proponéis hacer, yo creo que esta ciudad merece la pena solo por visitar este planetario alemán. Estamos hablando de Alemania, no de Suiza. Bueno, volvemos a nuestro observatorio de Zúrich. Aquí podemos ver un detalle de los contrapesos y los soportes de la montura. Incluso podemos apreciar que tienen algún tipo de sello, quizá para que solo sean los profesionales de Carl Zeiss los que lo manipulen. En fin, algunas correas por aquí. Y aquí se aprecia lo que es el reloj de la montura. Un par de detalles del interior. Este stand nos permite poder observar, porque es una montura ecuatorial con forma de horquilla bastante grande, bastante alta, medirá en torno a unos 3 metros aproximadamente, 2 metros y medio, 3 metros de altura, y obviamente para poderlo manipular hace falta subirse a una plataforma
que tiene escaleras por ambos lados. El circuito que hicimos el día de esta visita estaba muy bien organizado. Se subía por la izquierda, observabas y bajabas por la derecha. Y como cosa curiosa, veis, no sé si se aprecia en la imagen, aquí hay una especie de rueda de timón, de timonel. Con esa rueda el operador del telescopio puede cambiar la posición de la plataforma, obviamente para estar orientado hacia donde el telescopio esté apuntando en el momento. Y hay que decir también que todo el conjunto del suelo rota. Hoy en día pues se ha modernizado un poco, hay varias pantallas, hay tres, si no recuerdo mal, tres grandes monitores donde gracias a programas informáticos pues el operario de turno pues puede explicar el cielo e incluso pues cuando hay visitas y la climatología es adversa, pues está nublado o lo que sea, pues siempre se puede tirar de pantallas para poder bueno, explicar un poco el cielo de esa noche. Una vista más general del refractor. Vemos una cantidad de ruedas, de manivelas, todo tiene su función, obviamente. Unas operan la declinación, otras operan la ascensión recta, otros operan el cambio de instrumental, porque bueno, pues incluye la posibilidad de cambiar oculares. En fin, otro sirve para dar rotación propia de la base del telescopio. Aquí se ve perfectamente cómo está la horquilla. Veis aquí, este es el eje principal. Aquí está el eje de declinación. Y aquí está el reloj con su correa. Decir que bueno, pues no es un gran telescopio como los que hoy podemos ver en muchos otros sitios. Son 30 centímetros de abertura y una distancia focal de 5,05 metros. ¿Alguien me puede decir cuál es la razón focal? Así rápidamente, si no quiere hablar, lo puede escribir en el chat. Es un F, ¿qué? ¿F qué? Nosotros tenemos F5, F tal. Bueno, este es un F16. Quiere decir que es bastante, bueno, que coge bastante luz, ¿no? Corregidme si me equivoco. Tiene también, perdón, al revés, ¿no? Es oscuro, ¿no? Cuanto más bajo el F, más oscuro. Cuanto más alto el F, más luz coge. ¿Cómo era aquello? Bueno, Cuanto más bajo, más claro. es un F16, exacto. O sea que realmente no es un telescopio, como podéis imaginar, para cielo profundo. No es para hacer astrofotografía. Se puede, pero no es ideal para ello. Es más bien para planetaria. ¿Vale? Pero era lo que hace 120 años, 110 años, perdón, pues era lo que más llamaba la atención. ¿Vale? Luego con la renovación que se hizo en el año 2006, se incluyó un láser que está aquí arriba para poder medir el SIN y también creo que también sirve para guía, para poder para ver dónde está apuntando. Creo que es más bien para medir la calidad de la atmósfera, la calidad del SIN, de la visibilidad. Otro punto de vista, otra perspectiva, cómo veríamos la luna a ojo desnudo por encima del tubo principal. Y aquí veis el secundario y la cruceta. Aquí tiene una cruceta que siempre sirve de ayuda, el secundario. Otra perspectiva, otro punto de vista con una mujer subida en la pasarela con estas mallas de protección para que no nos caigamos. Aquí se ve perfectamente la horquilla, ese eje, y aquí se ve perfectamente el reloj. Y bueno, los contrapesos que tiene por todas partes, el ocular principal, aquí lo tenemos. Aquí es donde pegaríamos nuestro ojo. Un detalle del reloj con una
bueno, esto se ha digitalizado, obviamente. Antiguamente era todo analógico, hoy ya se ha digitalizado con un sensor óptico para poder tenerlo motorizado y poder utilizar electrónicamente, que no sea todo manual. Detalles de los de, bueno, pues la zona de operaciones. Ah, Estos son los mandos para poder girar la cúpula izquierda y derecha, la parada de emergencia, por si hay algún obstáculo, cualquier cosa. Diferentes para enfocar, en fin. Otro punto de vista, aquí está el panel digital, como podéis ver, aquí se ve un pequeño cuadro de mandos para operarlo. Y a mí me llamó mucho la atención las asideras o agarraderas. Todos sabemos que cualquier telescopio cuando está montado lo tenemos puesto en estación, es mírame y no me toques. Está ahí, mira, pero ni se te ocurra apoyarte ni cogerte ni nada. Esto es todo lo contrario. Aquí no lo mueves y vamos, ya puedes saltar a la comba encima que no lo mueve. Y gracias a estas asaderas o agarraderas, pues como veis esta mano aquí, te puedes apoyar para que te sea cómodo mirar a través de él. Aquí un par de fotos de mi hijo Santiago apoyándose, mirando por un ocular. Cualquier ocular de los que hay en el mercado vale, es válido para poder observar. Este es el tubo principal, aquí está el tubo secundario, el enfocador, aquí veis la rueda de la rosca del enfocador. Cómo se ve un poquito desde arriba. Veis aquí este panel rojo, bueno, pues con ocasión del tema del COVID, pues el operador que maneja el software informático y tal, tiene estos paneles de metacrilato iluminados en rojo. Está perfectamente, es moderno, quiere decir que está adaptado a nuestros tiempos, algo que no es fácil. Y ya estamos prácticamente llegando al final de la presentación. Me llamó la atención que en el habitáculo, bueno, en el propio observatorio, encontré este reloj muy bonito, un reloj. Y lo que me llamó la atención es que no es un reloj suizo. Tanto el mito de los relojes suizos y tal, pues en el observatorio, una de las grandes joyas de la corona de la astronomía suiza, tienen un reloj americano, patentado en octubre del año 1900. O sea que aún el reloj es más antiguo que el observatorio. Y bueno, ya quería ver si funciona, no lo he probado a través de la videoconferencia. Quería poneros un pequeño vídeo, no dura apenas un minuto. A ver qué tal se ve. Es un time lapse, como podéis observar. Bueno, esto es un pequeño time lapse. Otro timelapse, pero con un dron. Podéis ver los alrededores de la ciudad, el lago Zürichsee al fondo, las iglesias. Veis que no hay grandes edificios, sí que hay alguno, pero no es un mastodonte. El interior, cómo los niños se sientan alrededor para recibir las explicaciones. Hay mucha demanda por parte de los colegios, no solo del cantón de Zúrich, también vienen niños de otros cantones. Para poder aprender y poder, bueno, pues un poco. Aquí me imagino que estarán viendo el sol, obviamente, a no ser que estén haciendo el paripé, no creo. Uno de los operarios explicando probablemente pues, el eje de rotación de la Tierra al atardecer, las pantallas. Es un reclamo turístico muy fuerte. Es muy respetado el observatorio, muy querido por la ciudad
y forma parte de todos los itinerarios turísticos de la ciudad, sobre todo los que están interesados en un poquito pues en la ciencia y la astronomía. Este sobrevuelo, yo creo que ya va terminando el vídeo, si no ha entrado en bucle. Sí, y esto ya vuelve otra vez a comenzar. Bueno, esta es una de las fotos que tuve ocasión de hacer el 26 de octubre cuando estuve allí. Era un día frío, nublado, parcialmente nublado, no estaba totalmente cubierto. Se veían unas nubes al fondo, vistas desde el observatorio, vistas hacia el lago, como destacan las iglesias. Estas iglesias son muy vistosas, son muy llamativas, son más turísticas que el observatorio, así es la vida. Y bueno, pues no quería dejar de, pues alguna vez tenéis ocasión de visitar Zúrich para que sepáis un poquito los nombres de las iglesias. Está Großmünster, San Pedro, la iglesia de San Pedro, esta es aquí la que está en primer plano, que tiene el reloj más grande de Europa, son 12 metros de diámetro, el reloj de una iglesia más grande de toda Europa. Frau Münster está aquí detrás, y aquí esta pequeña torre es la torre de la iglesia de San Agustín, de los agustinos. Y bueno, hay más cosas en la foto. En la foto no solo hay luz artificial y iglesias, también hay estrellas, ¿no? Y bueno, pues como cosa anecdótica, la noche que estuvimos allí teníamos a Júpiter aquí a la izquierda, Saturno aquí a la derecha, y esto no sé si es o una estrella o un artefacto, un reflejo. Pero bueno, esta era la noche que teníamos con Plutón en Sagitario, con vistas hacia el sur, desde el observatorio Urania. A los patrocinadores, esto claro, todo esto hay que mantenerlo, hay un equipo de gente, están los monitores, que dan atienden a las visitas. Está básicamente subvencionado o apoyado por la ciudad de Zúrich, por el cantón, la dirección de obras, directamente la dirección de obras del cantón. Son colaboradores la Volksschule, que es así, la Volksschule, que es la Universidad de los Mayores de Zúrich. La Asociación Urania, la Asociación Astronómica Urania, a la que pertenezco desde hace un poquito más de un año, y además también como parte de la comisión directiva, de la ejecutiva directiva. Un banco, desde el año 1850, gracias a un banco también se mantiene. Y bueno, una empresita que es la que se encarga de toda la parte didáctica. Klapperlapa se llama la empresa. Si entráis en la página web uraniasternwarte.ch encontraréis esta imagen de fondo, y yo he querido a esta bonita foto del observatorio con el telescopio dentro, la torre y las estrellas, he querido poner encima una cita de este magnífico autor de ciencia ficción como Arthur C. Clarke, que dice algo así como que la astronomía, como ninguna otra cosa puede hacer, enseña a los hombres la humildad. Y bueno, es una frase que en el momento de hacer la presentación me llamó la atención y me gustó. Así que bueno, pues vielen Dank und bis zum nächsten Mal, es como se dice, muchas gracias y hasta la próxima vez en alemán. Y una frase mía, pues para terminar, nunca dejemos de mirar hacia allá arriba. No soy tan complicado, ¿eh? Siempre un ojo siempre puesto allá arriba. No vaya a ser que algún día nos caiga algo encima. Vale, muchas gracias. Bueno, excelente, Manuel, como siempre. Damos
el turno de algún comentario y si alguien quiere preguntar y si no, te invado yo con preguntas y de curiosidades también. ¿Hay alguna por ahí? José MV tiene levantada la mano desde el principio, no sé si es que se ha quedado ahí levantada por error. José... Era por error, entiendo. Bueno, pues mientras que si se anima alguien, yo quería comentar, porque lo conozco, no ese observatorio, pero sí la fábrica de Jena. Entonces, y gracias a estar allí, a la fábrica, que estuve una semana, tuvimos una semana, y no yo solo era de fin de curso, y nos llevaron pues a cómo construían las ópticas. Es alucinante la fábrica, es todo el pueblo de Jena dedicado a la construcción, tiene mucha diversidad y salidas de lo que son los objetivos, principalmente de la óptica. La verdad es que yo me quedé impresionado con la fábrica, os lo digo. Esto fue antes de la caída del muro de Berlín, o sea que te puedes imaginar que los rusos los teníamos encima detrás, porque pertenecía a la Alemania democrática, creo que era. Entonces, antes de ese entonces, allí no estaba muy vigilado aquello. Nosotros que teníamos, además nos enseñaron, aparte de cómo se construían las lentes, cómo los sometían al tratamiento, las putadas que les hacían a los telescopios, bueno, telescopios y todo lo instrumental, que sobre todo en el campo de la cartografía, topografía, que se hace mucha óptica, o en medicina, pues era impresionante. Y lo más que me llamó, hay muchas cosas que me llamaron allí en la fábrica de Jena. Una de las cosas era la responsabilidad con que hacían y firmaban una vez que terminaban el trabajo. Eso, o sea, imagínate como esta aula, pero una nave de trabajadores puliendo lentes. Entonces, imaginaros que después de un trabajo de media mañana pasaban al otro, estaban secuenciadamente organizados, y después de un tratamiento de una lente firmaba una fichita, se la pasaba al siguiente, iban así trabajando. Todo esto con música clásica y vigilando los rusos oportunos. Me impresionó. Luego, como sabéis, el planetario de Madrid, que lo conocéis algunos, ese es gracias a este viaje que hicimos nosotros, esa promoción, donde venía, que Ana Meli lo conoce, mi catedrático de astronomía, Fernando Martín Asín. Entonces, yo no estuve en las conversaciones, pero sí estuvimos viendo el planetario y a raíz porque nosotros teníamos una asignatura que era instrumentos para los planetarios de aquella época, fijaros. De aquella época, acordaros que no solamente en Madrid, después a los 5 años se construyó el planetario de Madrid, sino, a lo mejor Manuel, te acordarás que en el puerto, y Miguel también que estaba presente, en el puerto lo tenían roto el telescopio, bueno, el proyector, porque era planetario, es un Carl Jena, ¿sabes? Y ellos ni se habían enterado quién eran esos, lo tenían roto. Con las negociaciones que estuvimos haciendo allí Miguel y... Perdona, un momento. ¿Entonces hasta qué hora te quedas hoy? Sí, tengo yo la llave, porque a las 9. Vale, no, si es solo para saberlo. Sí, si no cierro yo. Vale. Pues y tuvimos mucha negociación, pero no sabían ni las joyas que tenían allí. Y las siguen teniendo. Es una pena que yo ya tiramos la toalla, yo, Miguel y todos los que lo hemos intentado, por más que hemos luchado por recuperar el planetario del puerto de Alicante. Bueno, pues es una anécdota fascinante del trabajo que se hacía entonces y se sigue haciendo en las fábricas de Jena. Por la óptica, por el buen trabajo que siguen haciéndolo todavía. Y además,
es que los telescopios de aquella época, como bien has estado comentando, eran refractores más que reflectores. Eran refractores porque interesaban en aquella época determinar muy bien la precisión de la longitud donde estaba cada observatorio para hacer los catálogos, porque el boom de los catálogos que hoy conocemos y manejamos empezaron en ese siglo, a principios del siglo XX. Bien, con precisión. Antes, claro que ha habido catálogos, ¿no? Pero a partir del descubrimiento de Herschel, con Urano, que descubre Urano, pues empieza el boom de colocación de muchos telescopios, entre ellos el de Suiza, el de Zúrich, el de París, el de Londres, el de San Fernando, todos estos. Y todos eran refractores, por coger más luz, porque su preocupación no era cielo profundo, era definir las coordenadas ecuatoriales, que es ascensión recta y declinación. Entonces, por eso están todos los telescopios llenos de manivelas, de mecanismos, de engranajes, muy complejos, ¿eh? No creáis que era tan fácil manejar un telescopio. En el Observatorio de Madrid, pues quien haya visto, antes a mí me ha extrañado que ese telescopio fuese de horquilla, porque lo normal eran de círculo de meridiano, que es como tuvieran dos ruedas, estaban unidos por el eje principal de las dos ruedas donde se colocaba el telescopio. Entonces, eso llaman de telescopios de círculo de meridiano, con el único objetivo de medir muy bien la longitud. Muy bien. Entonces, con eso ya podían emitir y calcular las coordenadas de ascensión recta y declinación. Pero es muy curioso todo el campo de la observación hecha en aquella época. Es una pena que hayan pasado con tantas manos, pero yo creo que no ha sido solamente el telescopio de Zúrich, le habrá pasado a muchos observatorios, porque si no emitían los catálogos, pues se venían abajo. Sí, perdona, sí, catálogos estelares. Por ejemplo, como prueba, el Observatorio de San Fernando. ¿Por qué el auge que teníamos desde Jorge Juan, gracias a él se puso, por qué nos quitaron los ingleses la potestad un poco de nosotros teníamos la iniciativa antes de emitir catálogos buenos? Y se hizo el de San Fernando, el de Madrid, pero se dejó de publicar, pues a veces, pues hombre, los personales no son todos los mismos, van cambiando, pero se deja de publicar y entonces Greenwich pues empezó a publicar, y bien y con éxito. Y entonces nos quitaron el observatorio de San Fernando, todas las publicaciones. Era muy importante en aquella época, en el principio del siglo XX, todos los observatorios, están todos ahora mismo con una estructura y una necesidad concreta, claro que lo cubrió todo el campo. Bueno, podría enrollarme muchas cosas, pero bueno, estas son curiosidades que yo he vivido y me acuerdo mucho de Jena, concretamente. A ver, Manuel. Bueno, yo simplemente a título de curiosidad, en las grandes ciudades los observatorios se han quedado dentro de la ciudad. Por ejemplo, en París, el observatorio astronómico está... conforme bajas el Boulevard Saint-Michel a la izquierda antes de llegar a los jardines de Luxemburgo. Es decir, que está prácticamente dentro de lo que es no el cogollo, no el centro, pero sí que antes estaba en la... Sí, siempre era. Prueba de ello es, por ejemplo, un caso curioso que algún día, si Manuel se atreve, claro que se atreve a todo, los observatorios del Vaticano. Cómo han ido evolucionando y se han ido desplazando de lo que es el centro del Vaticano. Se han ido cada vez más lejos y ahora tienen un observatorio, no sé, lo tienen en Argentina, tienen uno. Es decir, ya más lejos no creo que ir, siempre evitando la contaminación. Pero, por ejemplo, el de Atenas está
en el mundo. Vaya. Bueno, pues ahora que tenga un poco la palabra Manuel sobre este comentario mientras. En Atenas está en el monte del Areópago, creo que se llama así, que está a la izquierda conforme se sube para visitar la Acrópolis, partiendo de Bueno, sí, bueno, que están en el centro, el, ¿no? museo de Atenas, el museo de la Acrópolis, está el Teatro Dioniso, después el Teatro de Herodes Antico. Pero bueno, sí que es... La subida está y el monte del Areópago está a la izquierda. Ya vale, ya sabemos que eres un experto que nos puede dar. En Viena, el antiguo, También. está al lado del Danubio, a lo que es el noreste de la ciudad. Todos dentro del mogollón. Todos han quedado, todos los observatorios del siglo XIX. Manuel, dinos algo. Es que... Llamó la atención de la historia de este observatorio es que fuera apoyado, subvencionado por gente del mundo del comercio. Aparte, obviamente gente del mundo de la universidad, científicos, obviamente no podían negar su apoyo a la construcción de este observatorio. Pero que fuera un comerciante el que comprara el suelo y decidiera tirar para adelante con la ayuda de una constructora para crear un edificio de uso comercial, porque la base del edificio, la casa, es de uso comercial, con un observatorio astronómico como atractivo, con un restaurante en la última planta, la penúltima, justo debajo del observatorio. A mí la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Y luego también me ha llamado la atención el carácter guerrero y luchador de la sociedad zuriquesa, porque ha pasado por grandes vicisitudes y estuvo a punto de cerrar, al menos en 2 o 3 ocasiones, y siempre ha habido una sociedad que ha salido adelante y ha sabido respaldar. Esas 2 cosas son las que más me han llamado la atención del observatorio. Aparte ya de que hoy en día pues ya no tiene ningún atractivo de carácter científico. Dudo mucho que alguien publique trabajos de carácter científico gracias a este Urania Sternwarte, pero sí que es cierto que es un icono de la ciudad y bueno, siempre que vamos a las ciudades nos fijamos mucho en las catedrales, las iglesias, las calzadas que pueda haber y a veces también hay que buscar, hay que un poco fomentar un poco el turismo científico. En nuestro caso, el turismo astronómico y es un gran punto es un gran punto de encuentro de mucha gente que coincide en estos grupos que se van organizando. No sé, a mí me pareció tan atractivo, tan bonito por fuera, desde el punto de vista arquitectónico, y una vez que lo visité por dentro dije, en algún momento esto hay que difundirlo y por eso me pareció buena idea ofreceros a vosotros esta charla. Podría haber pensado en otra. Si queréis más adelante podemos hacer un recorrido a los grandes astrónomos y astrofísicos suizos que ha habido por aquí, pero bueno, no sé. Pensaremos en otra cosa para otra ocasión. Vale, pues yo lo primero que te emplazo para que busques la siguiente conferencia y cuando quieras, cuando la tengas preparada, pues quedamos otro día, porque la verdad es que son muy interesantes siempre que hablemos de astronomía, de mecánica, etc. Con lo cual yo te voy a dar desde aquí, ya esperemos que te pueda ver, no sé si espérate, a ver. A ver, ¿lo ves? Ahí al final pone como... Estos son los premios que he entregado este año a los grandes fotógrafos, astrofotógrafos de la asociación y como no, este año pues tú eres uno también porque ya te lo merecías, pues como divulgador científico y a que prepares la ciencia. No te lo puedo mandar por correo porque no me fío de Amazon. Así. Y no,
tendría que abrir una tienda para que en Amazon lo compraran, pero bueno. Estamos en ello porque material tenemos. O sea, que, bueno, cuando vengas, pues nada, lo tienes aquí guardado. ¿Eh? Pues nada, muchísimas gracias, Manuel. Y nada, te emplazo para que prepares la siguiente. Y si alguien tiene algún comentario, porque ya tendremos que cerrar, que llevamos aquí hora y media. Hoy, solamente darte las gracias, Manolo. Manuel, me ha gustado muchísimo tu presentación y me parece interesantísimo el detalle que has dicho que más te ha impresionado, que es cómo la clase comerciante, los gremios, el comercio, ha promocionado esto, pero es una de las grandes características que nos ha dividido siempre a la Europa del Norte y a la Europa del Sur. O sea, y ahí vemos en parte también lo que han sido las grandes industrias y la potencia que han ayudado a todo, a la ciencia, han ayudado a todo. Y entonces me parece un tema que has abierto ahí interesantísimo. Y bueno, realmente lo que has dicho es totalmente cierto. Todos estos observatorios, estoy pensando es que lo que habéis comentado, Manolo, el otro Manolo, que es verdad que se han quedado en las ciudades, pero como símbolo, lo que tú dices, de identidad, de patrimonio cultural, tal, interesantísimo, porque es conocer nuestra historia. Entonces, bueno, me ha gustado mucho y nos has dejado muchísimas ganas de ir a Zúrich, porque la ciudad me parece preciosa, efectivamente. Cómo se mantiene todo ese casco, esa construcción tan bonita y qué poco ha entrado las torres es interesantísima. Pues te doy las gracias porque me ha encantado la charla. Y a todos, encantada. Hasta otro día. Cerramos la transmisión y muchísimas gracias. Alejandro tiene una pregunta. A ver, Alejandro quiere algo. A ver. Sí, ¿cuánto cuesta? Pregunta, el acceso. Los precios están muy establecidos en cuanto a visitas de museos en la ciudad y suele rondar entre los 25 o 26 francos, más o menos unos 20 euros, 21 euros, 22 euros, por ahí anda la cosa. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, cerramos porque Nos tiran. Nos tiran. Gracias, Alejandro. Venga, Manuel, ves.